Después de que la vida se encargara de conducirme y moldearme el destino, más como ella quería que como yo pensaba que era, y de vivir ciertas circunstancias muy particulares y de muchos procesos internos reflexivos, he querido expresar a través de la música, la ilustración y la escritura lo que para mí y seguramente para muchos ha sido desconocido e intangible. ¿De dónde viene toda esta fuerza de vida desconocida que nos mueve, su influencia y cuál es su naturaleza? A nosotros los artistas nos ha sido concedido el don de sentir y percibir el mundo de formas algo más relajadas e intuitivas, pudiendo interpretar lo que puede estar detrás de eso que traducimos como energía invisible, que nos conduce, nos moldea y nos inspira, pero siempre a ciegas y con muchas y tantas preguntas sin respuesta. Por toda esta experiencia, trabajo e interpretación de lo que he podido percibir como esta fuerza o energía, concluyo y parto del punto de que venimos y pertenecemos a ella. Que por motivos de sistemas de vida y libre albedrío no concientizado, nos hemos ido desconectando de esta masa energética desconocida, entre comillas, sin darnos cuenta durante miles y miles de años. Como dicen por ahí, que desde el punto de vista del creador, el arte es una fantasía que no sirve sino para darse cuenta de las realidades. Sentí que mis dones eran un buen vehículo para reconectarme con lo que había olvidado y no reconocido durante tanto tiempo, y poder regresar a esa esencia espontánea y natural, integrada con algo superior, como siempre lo ha intuido mi corazón. Y a más de uno, seguramente, le ha pasado por su pensamiento. He observado que el sendero que se abre no es hacia el espacio exterior en cohetes plateados, irrumpiendo en el azul del cielo hacia la grandiosidad del espacio sideral. No, la verdadera energía o fuerza viene del interior y que la puerta hacia ella estaba dentro de mí. Durante todo este proceso, bastante largo para nuestro tiempo terrenal, pero infinitamente corto para esta energía o conciencia universal, pude darme cuenta por signos y señales que estaba siendo guiado desde algo o alguien superior en niveles muy sutiles a mi pensamiento, difícilmente aceptable para mi entendimiento lógico y racional. Sin embargo, internamente habían cambios emocionales incontrolables que me sugerían tener paciencia, y una voz interna me decía que todo era parte de un proceso, así como también pude sentir grandes estados de éxtasis, paz y tranquilidad inexplicables, solo atribuibles a dimensiones desconocidas, incluso con manifestaciones físicas concretas, como cambios de temperatura atmosféricas a mi alrededor, presencias, luces y sensaciones nunca antes percibidas por mis 5 sentidos. Inconsciente yo de todo esto, ya esta fuerza o conciencia desconocida había empezado a tomar forma dentro de mí, tiempo atrás desde mi infancia, a través de la música y el arte, dando muestras claras para mis padres de que estaba siendo vehículo de expresión de algo superior. Con el pasar de los años y el tener que enfrentarme a algunas circunstancias muy especiales o aprendizajes, como los puedo ver ahora, me presionaron y expandieron aún más mi pensamiento. Me vi obligado a soltar mis rigideces intelectuales, ideas, creencias y dogmas religiosos anteriores. Y acompañado de situaciones y causalidades muy oportunas, empecé a entender muchas cosas y encontré
que a través del arte y específicamente la escritura automática, esta energía se manifestaba muy clara y elocuentemente como guía existencial para mí y para los que quisieran ponerse en contacto con ella, expresando conocimientos altamente espirituales y filosóficos, de manera muy acertada, causal y sincrónica. Entre todas las dudas que mentalmente confrontábamos, esta conciencia de luz nos daba la guía superior y respondía a nuestros planteamientos terrenales oportunamente en forma de sencillo juego de preguntas y respuestas. Aceptando y no cuestionando esta experiencia, intuía que solo debía confiar, tener fe en mí mismo y dejarme llevar a ciegas por esta fuerza en ascenso, haciéndome sentir que todo estaría bien y que se abriría un camino nuevo y desconocido para mi mente, pero un maravilloso mundo muy familiar, hermoso y altamente apasionante para mi espíritu. Ya en tiempos bastante presentes han sido cientos de horas de comunicaciones y consultas personales a través de la puerta espiritual en mi interior, que abre la conexión con esta energía de luz y amor, altamente informativa en conocimientos del universo que nos rodea, inmensamente generosa en compartir con nosotros cómo es el funcionamiento espiritual de nuestro género humano, su interacción con las dimensiones correspondientes, muy prudentemente respetuosa de nuestro libre albedrío y cósmicamente interesada en nuestro bienestar. Esta fuerza o energía se describió a sí misma como una conciencia unificada de 12 seres en evolución que pasaron encarnados individualmente por nuestro planeta Tierra, que trascendieron todo su aprendizaje humano y que decidieron quedarse para realizar un servicio amoroso en forma de pensamiento colectivo espiritual con la finalidad de guiarnos en la dirección correcta en armonía con el universo. Recordarnos que somos parte de esta fuerza de avance donde nuestro espíritu, olvidado por el estrés y por el desequilibrado manejo del libre albedrío, necesita despertar y reconocer cuál es su origen y dónde está su verdadera fuente de luz y amor. Ellos conforman un equipo de 12 maestros doctores de luz, cada uno con identidad, sabiduría y especialidad individual, escogida de la sumatoria de conocimientos y aprendizajes de muchas de sus encarnaciones en la Tierra, representados en esta obra de forma artística inducida por ellos mismos y canalizada a través de esta puerta que se abrió en mi espacio interior, forma necesaria para su interacción con nuestras mentes y creencias. Tienen la particularidad de estar todo el tiempo en estado de unicidad, en una masa energética de luz indivisible que se mantiene en dimensiones de conciencia superiores a la nuestra, como guía espiritual y protectora del planeta, velando por el desarrollo armónico y evolutivo de la humanidad que vive sobre el planeta Tierra, interpretado también como un ser vivo cambiante que piensa y siente en la misma proporción de un ser vivo individual, como cada ser humano que habita, piensa y siente de igual manera sobre ella. Este trabajo es de índole netamente espiritual. No limita ninguna creencia religiosa ni pretende subestimar o cambiar ningún valor intelectual o humano en quien lo lee o experimenta. Mi intención es compartir esta experiencia y solo expresar lo que a mi sentir puede ser una ventana no abierta aún para muchos, como en su momento estaba cerrada para mí. A mi corta experiencia, el espíritu parece ser energía completamente intangible al intelecto humano, donde las creencias de cada quien se verán comprometidas y más por tener libre albedrío, somos dueños de escoger cómo pensamos y en qué basamos la capacidad y el poder de nuestras decisiones. Esto es sencillamente una interpretación muy limitada de esa fuerza o respuesta
que yo andaba buscando. Incluye diversas disciplinas del arte como vehículo de expresión de toda esta experiencia. Para mí es parte de todo un desarrollo personal espiritual y a través de la música y con la evolución mía reflejada en este proyecto, fui inducido a crear un elemento o recurso de consulta accesible a estas esferas superiores infinitas del universo, que no son más que el reflejo de nosotros mismos a niveles más sutiles. Para los que crean o estén dispuestos a expandir sus mentes, a despertar energías espirituales en sí mismos, será una guía de consulta en su búsqueda interior, conocerse más a sí mismos, investigar un poco más de dónde venimos, dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. A consecuencia de todo esto y como una bendición para mí y lo que me rodea, descubrí que hay un espacio interno infinito conectado al gran universo cósmico que mi espíritu lo sabe, lo reconoce y además lo representa. Le di el poder y me ayudó a realizar todo esto. Esto, sencillamente, es un compartir. Aprendí que en el compartir está la clave de muchas cosas. El universo está lleno de matemáticas y claves por todas partes. Aprender ese lenguaje del cosmos, entenderlo y manejarlo nos facilita el encontrar nuestras propias claves o códigos que nos permiten a través de nuestro espíritu encontrar la llave que abre la puerta de la conciencia, la libertad de pensamiento, el bienestar y la felicidad. Yo abrí mi puerta, entré, encontré todo esto que se muestra a continuación. Se los ofrezco y lo comparto con todo el mundo. Espero que les sirva de referencia para que tomen su propia fuerza, encuentren sus claves, entiendan y traduzcan sus propios códigos, abran su puerta interna, observen su propio sendero y de la mano de su propio espíritu encuentren su infinito e individual espacio interior.